qué? Porque se ha comprometido el lado, y ojo ahí, un ramito del lado izquierdo, o sea, de la arteria cerebral posterior izquierda. A nivel del surco calcarino, donde se encuentra la corteza occipital, se encuentra la corteza de la visión, por eso que se ha infartado y se ha comprometido. El paciente presenta pues una escotomía, escotoma por ejemplo dice ahí, o sea es una mancha. Una mancha es como un punto, ¿no? Yo estoy viendo pero veo una manchita así oscura. Miro para, me sigo viendo, es escotoma. Entonces, periférico, ¿por qué dice? Porque no ha sido pues que sea ahí en el mismo globo ocular, ¿no? Es periférico, porque está, puede ser a nivel de nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, radiaciones ópticas. En este caso ha sido a nivel de la radiación, ¿no? Óptica, ya prácticamente la corteza cerebral, es decir, el lóbulo occipital, ¿correcto? Eso es. Eso es. Nos vamos al frente. Acá. Bueno, ahí se ve, ¿no? Más o menos para la resonancia magnética, donde se ve vista por abajo, se puede ver, pues nos señala, ¿no? Más que todo. Y ahí hay una manchita más oscura, ¿no ven? Entonces hay una microhemorragia de ese pequeño vaso, ¿ya? Que se compromete. Muy bien, entonces, como le decía, estamos acá de manera general. Entonces, el ojo, el globo ocular, pues sabemos que son órganos especiales muy importantes, ¿verdad? Es uno de los órganos sensoriales o especiales, se le dice. Imagínense, si no vemos, ¿qué sería de nosotros? Entonces, gracias a ellos, pues, es muy importante, mire. Entonces, y está muy relacionado con el lenguaje. Sobre todo la audición, ¿eh? En este caso la visión, no tanto, pero cuando hablamos de la audición. Entonces, la visión, que es, ¿verdad? Bien, empieza a ver de la película. La película es la retina. En la retina encontramos los conos y bastones, ¿verdad? Encontramos células amacrinas, células bipolares, de ahí se vienen las células amacrinas, de ahí vienen las neuronas, ¿sí? Las células de la retina o células bipolares o neuronas bipolares, ¿se acuerdan cuando hablamos de las neuronas, tipo de neuronas? Entonces ahí encontramos las bipolares. De ahí se proyectan de ahí vienen unos ganglios, de donde se proyectan pues las fibras o filetes, digamos, las fibras que van a formar la vía óptica, es decir, el nervio óptico o los nervios ópticos, pues, porque es un órgano par, ¿verdad? Y de ahí pues ya, de ahí hablamos todo el trayecto, miren. Entonces, de trayecto, retina, nervios ópticos, quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, ¿verdad? Radiaciones y corteza occipital. Y así, miren, es así de manera general. Entonces acá tenemos el globo ocular, pues. El globo ocular tiene la forma más o menos de una pelota de tenis y tiene su parte media, miren. Esto es un corte medio sagital, por si acaso. Pero si yo ubico acá una parte media coronal, más o menos se llama el ecuador del ojo, se le llama así. Eso se llama ecuador del ojo, se le llama. ¿Para qué decimos eso? Porque vamos a ver que por delante del ecuador del ojo, antes de continuar, voy a dar eso, se insertan los músculos rectos, los músculos extrínsecos del ojo, pero que son los rectos, ya sea el recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, qué sé yo. Porque por detrás del ecuador del ojo se insertan los músculos oblicuos, el oblicuo superior, oblicuo inferior, ¿verdad? No sé si me dejo entender cuando digo el ecuador del ojo. ¿Todo bien? Es la parte del centro. Ahora, esos músculos se insertan en una vaina que se llama vaina vulvar o vaina facial, se le llama. ¿Saben cuál es? Es esta de acá, miren. ¿Ven esto? Acá también. Se llama vaina facial o vaina vulvar. Esa vaina va a revestir, ¿saben a quién? A la esclera. A la esclera. Y ahí dice, ¿no? Esclera, ¿verdad?
lo reviste al esclera, lo reviste ya sea hacia arriba y hacia abajo, lo reviste y es ahí donde se insertan estos músculos que les estaba diciendo, los músculos rectos y oblicuos, ¿ok? Es decir, los músculos extrínsecos del ojo, ¿ok? Eso es el entonces. Ahora, pero adelante tenemos que es la córnea, que es lo primero que vemos, pues un pequeño espacio de mar anterior o un poro acuoso, también se llama, ¿no? Perdón, ahí está, un acuoso. Tenemos la iris, miren, la iris es esto que tiene, cuando vemos un corte medial, podemos decir, ¿no? Iris superior, iris inferior, ¿verdad? Lo podemos decir así. Y en centro, a eso se llama la pupila, ahí está la pupila, ¿correcto? Después viene el cristalino, pues, cristalino. Después del cristalino está la retina, miren, eso es la retina, ¿ven? Retina, conocida también como la película, la retina, es todo eso, ¿ven? Esto, todo de la retina, lo revista. La retina es donde encontramos, pues, vasos, es ricamente vascularizado, donde encontramos arterias y venas retinianas, que son ramas o ramos, en este caso de la arteria ¿qué cosa? La arteria central de la retina, pues. ¿De dónde viene la arteria central de la retina? De la arteria oftálmica, ¿correcto? De ahí viene la arteria central de la retina. ¿De dónde viene la arteria oftálmica? De la arteria carótida interna. ¿De dónde viene la carótida interna? Recordando, ¿no? De la arteria carótida común primitiva, ya que no se pasa. Entonces vamos a ver, de ahí miren cómo hemos terminado, ¿no? ¿De dónde viene? Ahora, ¿y por dónde viaja? Por eso puedo centrar, viaja dentro del nervio óptico. Dentro del nervio óptico. Por ahí viaja la arteria y vena central, la vena en sentido contrario, ¿verdad? ¿Correcto? Y ahí está pues entonces la esclera, la coroide y la retina finalmente, que le decimos que es como, vale decir, la película, conocida así como la película. ¿Correcto? ¿Ok? Así entonces estamos, y acá está la conjuntiva, porque también tenemos por ejemplo, los músculos, si bien es cierto, músculos rectos, ¿verdad? Que son extrínsecos y que están inervados por quién? Básicamente, la mayoría de los músculos, incluyendo oblicuos, están inervados por el óculo motor, excepto, ¿verdad? Excepto el músculo recto lateral, por el abducens, ¿verdad? Excepto los oblicuos, ¿verdad? El oblicuo inferior sí está por el óculo motor. El oblicuo superior, ¿por quién? Por el cuádriceps, ¿verdad? El músculo tarsal, el músculo del tarso, ¿no escuchado el músculo del tarso? O de Russell-Müller. No, el músculo tarsal. Salud. Ese está inervado ¿saben por quién? Por el parasimpático. Juntos con también recibe unas fibras para el músculo elevador del párpado. El músculo tarsal se le llama. ¿Ah? Bien, entonces, miren, así es la inervación de estos músculos. Bien, vamos a avanzar porque lamentablemente si no avanzamos, pues nos quedamos estancados, como varados. Esos son los colores más o menos que decía los conos, relacionados con la forma de la imagen y los colores. Y los bastones también, pero o sea, más que todo por si queremos decir, ¿no? la imagen, pero si es clara, oscura, ¿sí? Los bastones, y también con la luz, ¿no? Con la luz, sobre todo con la oscuridad. Pero porque los conos sí, pues con la luz, ¿no? Día, pues, básicamente. Y ahí están las células que le decía, pues. Tenemos de la coroide, las capas celulares, ¿no? Tenemos las conos y bastones, ahí están los conos y bastones que le decía. De ahí vienen las horizontales, las
bipolares o neuronas bipolares, que las amacrinas que le decía, ¿verdad? Forman un pequeño plexo interplexiforme, y ahí vienen las ganglionas. Lo de los ganglios ya se proyectan los filetes que le decía, filetes o fibras nerviosas para formar ¿qué cosa? El nervio óptico. El nervio óptico, ¿correcto? Ese es el orden, ¿ya? Ese es el orden. Y bueno, acá más o menos para un poquito, el nervio óptico, el plasma óptico, el tracto societillas ópticas, rodean al mesencéfalo para llegar a donde? Los cuerpos geniculados laterales, ¿verdad? Bueno, y acá, desde la córnea, ¿verdad? Ahí está en el centro la pupila, pero la pupila no es que la pupila esté ahí, ¿eh? Acá, la pupila está más atrás, ¿sí? Pero se ve a través de la córnea, ¿verdad? Y bueno, ahí se ve revestido, pues, todo el tejido adiposo, miren, ese de grasa, pues, que está ahí, no vemos, ahí no vemos nada de esclera, nada, no vemos nada. Pero sabemos que todo eso está ahí. Entonces, están los nervios ópticos, ¿verdad? Está el quiasma óptico, vemos acá los tractos ópticos, ¿ya? Van a rodear al mesencéfalo, ¿no? Para ubicar aquí a los cuerpos geniculados laterales. Bueno, recordando acá nuevamente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo mismo que ya no. Vamos a ir de frente al grano acá. Cuerpos geniculados laterales, ¿verdad? De ahí se proyectan los tractos génico-calcarinos, o también conocidos como las radiaciones ópticas, ¿correcto? De acá, miren. Los cuerpos geniculados laterales, y estos son los mediales, ¿verdad? Que forman parte de las vías específicas ¿de quién? O núcleos específicos del tálamo, porque por ahí se proyectan las vías específicas hacia la corteza cerebral. En este caso, la vía óptica y la vía auditiva. Ahorita vamos a hablar de la vía auditiva, ¿ya? Si ustedes están bien concentrados, si me van a seguir, si me siguen quiere decir que están bien, pues, pero si no, ¿qué puedo decir? Porque muchas cosas de acá, de estas vías especiales, ya lo hemos mencionado, ya. Hemos hecho, sobre todo la vía auditiva. Sino que por ahí que ya no se acuerdan nada, seguro. El grupo anterior estaba en otro, no se acordaban nada. A ver, vamos a hacerlo algo así, para que lo entiendan, para que se entiendan algo rápido. Lo resumimos acá. Aunque ya hemos hablado, ¿no? Todo, pero más o menos el trayecto más que todo, ¿ya? Entonces, si acá, por ejemplo, esquematizo o esquematizamos nuestro mesencéfalo, por ejemplo, corte transversal, típico, ¿no? Cortecito, ¿se acuerdan? ¿No? Cortecito típico, mesencéfalo. ¿Qué son estos? Los folículos superiores, ¿verdad? Y por acá pues haremos pues nuestro acueducto mesencefálico, ¿verdad? O acueducto de Silvio. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, nos dice pues que acá hay los folículos, que son 4. Está mal lo que he dejado. Bueno, se encuentran en la lámina cuadrigémina, ¿sí o no? O también llamado tectum, ¿verdad? Entonces ahí, eso sí no les he dicho, hay unos núcleos que se llaman los núcleos pretectales. Pretectales, ¿eh? Hay unos núcleos pretectales. Pero nosotros, pero también sabemos, ¿no? Que acá también tenemos porque este es anterior, ¿verdad? Este es posterior. Tenemos unos núcleos del oculomotor, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y ustedes se acordarán también que estos son los pies, por acá está la sustancia negra, ¿verdad? Más o menos como referencia nada más, ¿verdad? Estos son los pies pendulares y estos son los núcleos rojos, ¿verdad? Recordando, ¿sí o no? Ahora,
Estos núcleos del lóbulo motor se proyectan por la fosa interpeduncular, ¿verdad? Cada uno se proyecta independientemente, pero con él va su núcleo accesorio, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama ese núcleo? El Inger y Westman, ¿se acuerdan? Parasimpático, pues. ¿Sí se acordaron? Ahora, profesor, ¿y para qué estamos haciendo eso, no? Dirán, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y para qué hacemos los núcleos pretectales? ¿Verdad? Entonces, sí, nuestra vía, antes de llegar ahí incluso, sí, llega acá, a este de acá, pero como está muy abajo, no vamos a hacer el de acá, ¿ya? Este de acá es este, ¿correcto? Sí. ¿Ok? Para que no nos perdamos. Entonces, cuando nuestro globo ocular de acá, los dos globos oculares, se proyectan sus fibras, nervios ópticos, que forman acá el tracto, el quiasma óptico. Y ahí sigue, rodea los tractos ópticos a este de acá, lo rodea. ¿Ya? Entonces de acá lo podemos jalar, ¿no? Más o menos, como una referencia nada más. De acá lo jalamos. Lo jalamos para acá y lo jalamos para acá. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora, pero antes de, incluso, ya llegaron acá. Ya llegaron acá. ¿Ya? Hay unas fibras que llegan, pero luego se regresan para acá. ¿Ya? Se regresan, hay unas fibras aferentes y eferentes para hacer relevo en los colículos superiores. Así decimos, ¿verdad? Pero a ese nivel encontramos núcleos pretectales que vienen hacia, es decir, viene a esos núcleos pretectales ¿para qué? Miren, ojo ahí, ¿eh? Entonces, cuando yo, por ejemplo, yo estoy haciendo así, bueno, pero yo no miro a ustedes, ¿qué hago? No los puedo mirar así, ¿sí? Yo sé que están ahí, ¿no? Pero no los veo. Entonces, ¿qué tengo? Mis músculos trabajan, ¿sí o no? Entonces, paralelamente a mi mirada, mis músculos están trabajando reflejamente. Si no, no podría mirar, ¿sí o no? Entonces, miren, acá viene el por qué, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es eso? Ya, vamos a sacarlo de acá, miren. Entonces, lo que pasa que de acá, de este núcleo pretectal, se proyecta un tracto, ya sea a este lado y a este lado también. El tracto, que ustedes ya lo conocen, tecto espinal. Tecto espinal, la vía extrapiramidal, ¿se acuerdan? Para los músculos del tronco y el músculo del cuello. Entonces, miren cómo trabaja la visión reflejamente con los músculos del tronco y del cuello. ¿Verdad? Tecto espinal, miren. Entonces, si yo miro a cualquier lado, mis músculos también están trabajando, así como músculos extrínsecos de mi globo ocular. Entonces, hay una comunicación ahí, miren, este tecto espinal se comunica a través del, ¿ustedes se acuerdan del fascículo longitudinal medial? A través de él se conecta, incluso se conecta el oculomotor, el troclear, miren, se conectan, ¿no? Ahora, pero también, miren, este pasa, este de acá también pasa para ese lado y así el de ese lado también pasa para acá. Ahora, se cruzan ahí. Ahora, pero también de acá mandan unas fibras para este, perdón, para este de acá. Miren, ¿eh? Mandan unas fibras para este de acá. Llegan a este de acá. ¿Ya? Estimula al núcleo accesorio del oculomotor, que es el parasimpático, el Inger y Westman. Entonces,
las fibras, que lo vamos a sacar por acá, ¿ya? Así ven. Parasimpático, ¿a dónde van? A un ganglio. Entonces, estas son fibras, se dice que son fibras preganglionares. Preganglionares. ¿A qué ganglio? ¿Cómo se llama este ganglio? Al ganglio ciliar. Ganglio ciliar de este lado, ganglio ciliar de este otro lado. Y de ahí se proyectan, a ese relevo salen unas fibras, unas ramas cortas, que se llaman las fibras postganglionares. Postganglionares, ¿ah? ¿A dónde? Al globo ocular, pues. Ahora, ¿para qué va ese globo ocular? Porque acá está la pupila, ¿verdad? Que la pupila encontramos el músculo ciliar. Pero también tenemos ahí un músculo circular, que es el músculo constrictor de la pupila. Este es el ciliar, que tiene fibras longitudinales, tiene fibras circulares, ¿ya? Entonces las fibras postganglionares cortas llegan a este músculo de acá, pues, para producir el reflejo de acomodación, por ejemplo. Ante una luz intensa, acá estamos oscuro, vamos con una luz, ¿no? Reflejamente, no cierro, reflejamente cierro, inmediatamente. ¿Quién hizo? El parasimpático. Es el reflejo fotomotor. Entonces el parasimpático es el que acomoda a la pupila. Por ejemplo, cuando estoy leyendo, ¿no? Quiero leer de cerca, ¿no? La letra es muy pequeña, entonces ahí partía mi parasimpático. O sea, produce el abombamiento desde la pupila. ¿Y quién lo hace? El músculo constrictor de la pupila. Se contrae más y te permite leer más de cerca. Parasimpático. ¿Qué hace el simpático? Simpático, ¿verdad? Recordando, ganglio superior, tronco simpático superior. Acá está, ¿no? Tenemos acá la carótida común, carótida interna, carótida externa, ¿verdad? Se proyecta. Vamos a poner que este es el del lado derecho, ¿ya? Entonces la carótida interna y externa, ¿correcto? Entonces de acá, las fibras, acá se relevo ya, en el último ganglio. Ahora se proyectan las fibras postganglionares del simpático. ¿Hacia dónde? Hacia la carótida interna, pero también va con la carótida externa, ojo ahí, ¿ya? Carótida interna, plexo carotidio, agujero auditivo, agujero carotidio, endocráneo, ¿verdad? Sale, pues, ¿quién sale por ahí? La carótida, pues, ¿no? Hace eso, ¿verdad? Y de ahí manda sus ramas, una rama que es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica manda un ramito y va a irse ¿con quién? Con el nervio óptico. El nervio óptico que está acá, el agujero óptico, se proyecta el nervio. Entonces, la arteria central de la retina, porque esta es la arteria oftálmica. La arteria central de la retina es esta, va por centro de, ¿y a dónde llega? Al globo ocular. Ahí está la retina, ramos retinianos para el globo ocular. Pero, ustedes dirán, pero estamos hablando del nervio. Allá, pues, lo que pasa que el nervio plexo carotidio viene por acá, acompañando, viene y luego se va juntos con el sartén, ¿verdad? Y el simpático viene por acá. El simpático, y llega por acá, no se va junto con él, por acá se debía hacer, va así, se une con otro nervio que viene del nervio maxilar, ¿ya? Se une, pero antes de ello se va. ¿A dónde llega entonces? A este músculo. Es decir, acá lo podemos hacer, ¿no? De la pupila, acá son el músculo ciliar, el músculo liso, ¿no? Entonces, llega a eso de acá, pues, a ese músculo, al músculo liso. ¿Para qué? Para dilatar la pupila. Lo dilata, ¿verdad? Lo relaja, pues. El simpático lo relaja y se produce
la midriasis pupilar, pues, ¿no? Midriasis pupilar. ¿Ya? Midriasis pupilar. Entonces el simpático produce la midriasis y el parasimpático la miosis. Por eso decimos así, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien. Eso es. Entonces, miren cómo se produce la inervación, ¿verdad? Simpática parasimpática para la pupila. Ahora, de ahí que cuando las personas, conforme va pasando la edad, ¿no? el esclero con la unión esclerocorneal, ¿no? Se va, ya no es, digamos, ya se pone más rígido, mejor dicho, ya no es elástico, ¿ya? Entonces se va poniendo rígido, entonces como que va, incluso el glóbulo se va alargando así. Eso se dice, cuando eso ocurre se llama presbicia, se le llama, presbicia, y también obviamente que el simpático y el parasimpático también, a pesar de repente que sí responden, pero por la rigidez que ya se presenta, ¿no? Pero por ejemplo, de repente, esa es mi teoría personal, ¿no? Que de repente al oftalmólogo de repente quizá lo sepa, pero no lo dice, ¿no? Existe una terapia, un ejercicio, ¿no? Para que nuestro globo ocular se mantenga activo de repente. Mirar, puede ser trabajar los músculos extrínsecos del ojo. Uno tiene que hacer un ejercicio siempre mirado por ese lado, así, botar, ¿no? Mirar, hacer ese ejercicio como, digamos, de repente, no sé, diariamente, de repente, porque son cuestiones de minutos, ¿no? Que se puede hacer. Curar el trayecto, incluso, miren, no necesitas estar en un sitio especial y se mantiene. Ese es un buen ejercicio para mantenerlo, para no permitir que se ponga rígido nuestro globo ocular, que se mantenga pues activo. Muy bien, más o menos entonces ya saben por qué ese es lento espiral, ¿verdad? Ya voy a borrar, ¿eh? Voy a borrar ya. Vamos ya a la vía auditiva, que también ustedes la hacen más fácil todavía, porque la vía auditiva la hemos venido tocando ya varias veces. Así que ahora vamos unido con ustedes a avanzar acá, porque si no, hemos resumido ahí, tarea 17, son las radiaciones que bueno, finalmente pues van a ayudar acá más o menos, sobre todo estas de acá que están un poco más complejas, acá. Miren, acá. Voy a agrandar un poco más porque está muy pequeño. Miren, acá, globos oculares, se proyectan desde la retina, fibras nasales porque te relacionan con la nariz, temporales porque te relacionan con la